Hola, te doy la bienvenida a esta segunda edición de Respondiendo Preguntas sobre Trabajo Social. Te agradezco mucho por dar clic a este video. Si estás aquí, seguramente es porque te interesa la carrera de trabajo social, has empezado a estudiarla o quizás has tenido algún contacto con esta profesión. Si no has visto el primer video de esta serie, te recomiendo mucho que vayas. Voy a tratar de dejarlo por aquí para que puedas ir a verlo. Quizá alguna duda que tú tengas pueda estar resuelta ahí o puedas encontrar algo interesante que te llame la atención. Bueno, vámonos directo al grano. Vámonos con la primera pregunta. Esta primera pregunta me la dejó Fernando Monk, así es su usuario. Te agradezco mucho por las preguntas, Fernando. Una disculpa porque me tardé algunos días en responder, pero la pregunta ¿es normal a veces sentir una negatividad hacia ayudar a la gente? ¿Es parte de ayudar o del proceso? Y me pareció una pregunta muy interesante. En algunos momentos podemos llegar a pensar que quienes estamos laborando en una profesión que implica trato directo con las personas, sobre todo con personas en situación vulnerable, tendríamos que tener siempre un ánimo, digamos, a tope en el que todo el tiempo estemos dispuestos a dar nuestro 100%. Pero la profesión que elegimos no nos excluye esa naturaleza humana que todos tenemos, ese abanico de emociones que experimentamos día a día y que muchos de ellos tienen que ver con el trabajo que desempeñamos. Entonces, definitivamente yo creo que el sentir estas emociones, Fernando lo señala como negatividad, pero vaya, estas emociones de rechazo, de negación o de a veces incomodidad hacia el poder servir, yo creo que es algo natural que a veces nos sucede a todas las personas. No por ser trabajadores sociales no vamos a sentir enojo, no vamos a sentir hastío, no vamos a sentir agotamiento. Claro que todos llegamos a un momento en el que nos cansamos, nos agotamos mentalmente, físicamente y sobre todo cuando estamos en un trabajo que es así de demandante, sobre todo a nivel emocional, ¿sí? Entonces, definitivamente es algo completamente normal, pero sí lo que tenemos que cuidar es que esta negatividad que menciona nuestro colega Fernando, esta negatividad no sea algo que sea superior a nuestras ganas de servir, a nuestro entusiasmo por hacer nuestro trabajo de la mejor manera, sino que sea solamente una pequeña parte y que lo podamos gestionar. Definitivamente la inteligencia emocional es algo que debemos de fortalecer todas las personas, pero los trabajadores sociales creo de manera especial. Definitivamente, Fernando, respondiendo a tu pregunta, claro, es parte del proceso, pero hay que cuidar también nuestros espacios fuera del trabajo para que esto sea una pequeñísima parte y eso no se desborde al punto de que no nos permita dar un buen servicio. La segunda pregunta me la dejó un colega español, Gabriel Cano, alguien que yo respeto y aprecio mucho en esta área del trabajo social. Y hace tiempo me dejó una pregunta que la verdad no encontré exactamente cómo me la había redactado, pero tiene relación a mi función actual. Yo, aunque soy licenciada en trabajo social de formación, pues actualmente me desempeño como docente. Soy maestra en el nivel medio superior, trabajo con jóvenes de bachillerato, trabajo con ellos áreas, asignaturas de las ciencias sociales, también del componente socioemocional. Y entonces él hace tiempo me preguntaba si yo trabajaba en esta escuela porque no había podido encontrar un empleo como trabajadora social o no había podido ejercer como tal el trabajo social. El trabajo social definitivamente fue mi elección completamente informada, después de mucha reflexión, después de considerar diferentes opciones y de informarme sobre el perfil de egreso, sobre las funciones, sobre todo el plan de estudios que iba a llevar en las carreras. Definitivamente el trabajo social era el área que más se alineaba a cómo yo me veía en el futuro como profesionista, como yo me imaginaba que iba a ser mi día a día trabajando con las personas. Eso me lo daba el trabajo social y por eso lo estudié. Conforme fue pasando el tiempo, fue muy difícil para mí pues darme cuenta de que realmente el campo laboral, al menos en la ciudad en la que yo vivo, pues está bastante difícil ubicarse, al menos en mi experiencia, en las áreas en las que yo estaba interesada. ¿Sí? A mí me gustaba mucho el área educativa,
más que nada como parte de este departamento de orientación educativa, digamos este espacio que tienen los planteles educativos en el que hay profesional de psicología, de trabajo social que atienden problemáticas propias de los adolescentes, de los niños. No se dio en el tiempo en el que yo estuve intentándolo, estuve picando piedra, como decimos aquí. Aunado a esto, pues ya me había casado, llega mi hijo, nace mi hijo, y en el trabajo que yo me estaba desempeñando en ese momento, pues tenía un horario bastante extenso, salía ya en las horas de la noche y pues claro que no estaba ejerciendo mi carrera. Entonces yo puse en una balanza lo que quería, mis objetivos personales, mis objetivos también familiares, mi proyecto de vida como madre de familia, como esposa. Y yo pensaba, ¿cómo le puedo hacer para poder ejercer mi carrera? Pero que sea un trabajo estable, que sea un trabajo que me permita tener un horario en el que yo pueda estar con mi hijo, en el que pueda cuidar de él y también que me dé pues estabilidad, ¿no? Afortunadamente encontré una convocatoria en mi ciudad en donde buscaban un docente para un área en la que el trabajo social se alineaba dentro de las profesiones que ellos, digamos, buscaban como para impartir esa asignatura. Y pues todo se acomodó. La verdad es que todo se dio para que yo pudiera presentar el examen, hacer todo el procedimiento y poder quedarme con ese espacio laboral que se estaba concursando. El trabajo social, digamos, puedo decir que lo estoy ejerciendo de una manera no tan tradicional como se puede decir, pero sí con las bases que tenemos como trabajadores sociales, porque mis usuarios que en este momento yo puedo señalar como ese objeto de trabajo, pues son mis alumnos. Estoy atendiendo a adolescentes en su formación académica, ¿sí? Si bien yo llevo a cabo un programa académico, tengo que ver ciertos temas con ellos, tengo que impartir, utilizar estrategias didácticas. También digamos que el trabajo social me da una visión holística de lo que es mi usuario, en este caso mi adolescente. Conozco sus características, conozco las necesidades que ellos tienen y no me dedico solamente a impartir temas o a dar una clase tipo conferencia en el que me escuchan y yo hablo y se acaba la hora y me voy, sino que trato de identificar sus necesidades en conjunto, trabajo obviamente de manera colegiada con mis compañeros y mis directivos. Identifico necesidades, aplico estrategias, evalúo todas estas actividades. Definitivamente estamos abordando, y algo que yo celebro, al mismo tiempo que se le está dando esta atención académica, estamos abordando temas de prevención de adicciones, estamos abordando temas de reflexión de pensamiento crítico sobre las situaciones sociales, sobre la injusticia, sobre la equidad, sobre la individualidad. Entonces, la verdad es que no puedo estar más contenta de cómo he podido combinar mi pasión por el trabajo social y también esta labor tan noble y tan importante como es la docencia. Y no es que haya llegado como docente, digamos, por ahora sí que plato de segunda mesa, como que, bueno, no se pudo en el trabajo social, pues vamos con la docencia. No fue así, sino que más bien fue una cuestión de mi proyecto de vida, de mi dinámica diaria, me fue exigiendo que yo tuviera otras prioridades, pude irlo acomodando todo para que lo personal y lo profesional tuvieran un equilibrio, ¿sí? Soy muy afortunada de que actualmente el trabajo social me ha dado las bases fundamentales para poder ejercer mi trabajo como docente. No se dio como yo al principio me imaginaba que se iba a dar, digamos que tuvo algunas variantes, pero definitivamente estoy ejerciendo el trabajo social a mi manera y estoy muy orgullosa de lo que he podido hacer gracias a mi profesión. Gracias por tu pregunta, Gabriel. La tercera pregunta dice, ¿qué haces para desconectar cuando estás estresada o cansada de tu trabajo? La respuesta a esta pregunta se relaciona mucho también con la primera, porque en otros espacios te he compartido lo importante que es tener una vida fuera de tu trabajo. No es conveniente
centrar toda tu energía, todo tu bienestar en una área de tu vida, como es el trabajo. Sobre todo en el trabajo social, en la docencia, en la psicología y bueno, en general en muchos trabajos que tenemos este desgaste, este agotamiento que a veces sufrimos por las actividades diarias. Siempre es importante que tengamos este espacio fuera en el que podamos desconectarnos al 100%, incluso de manera digital, con las cosas que tengan que ver de nuestro trabajo. Porque las personas en general tenemos que darnos estos espacios en los que hagamos cosas que a nosotros nos hagan repararnos y realmente soltar todo lo negativo que traigamos, ya sea por cuestiones del trabajo o sea por cuestiones de otra área de nuestra vida. Tener estos espacios y lugares, conversaciones con personas, actividades o no actividades en los que podamos recargarnos de energía. Lo que yo hago en lo personal, pues definitivamente es estar con mi familia, es descansar físicamente, también me gusta mucho escuchar música, lo hago casi todo el tiempo, sin duda ver películas, ver series, encontrar historias que me interesen o que me hagan reflexionar o tener otra perspectiva también me gusta mucho. Y sin duda alguna pues conversar con las personas que para mí me recargan de energía, mi familia, mis mejores amigas, salir a caminar, estar en la naturaleza, son cosas que quizá puedan parecerte muy trilladas, pero pues a mí es lo que me funciona. Y cada quien tiene que encontrar esas cosas que realmente vayan de acuerdo a lo que uno quiere y uno le gusta. Si a ti te ayuda a despejarte, no sé, el pegarle a un costal de estos de box, excelente, es una excelente manera de descargar toda esa energía. Si a ti te funciona irte a comer un helado o irte con una amiga o salir solo, salir sola, hay gente que se despeja saliendo a manejar sin un rumbo específico, pero salir a despejarte, a pensar o simplemente manejar es válido y siempre que haya algo que sanamente nos permita pues recuperarnos de esas circunstancias negativas que a veces por el trabajo o por otras cosas tenemos, pues definitivamente son bienvenidas. Entonces yo te invito a que tú encuentres lo que a ti te ayude a repararte, a reconstruirte y a regresar con más ganas a lo que te exija tu día. La cuarta pregunta dice: ¿cómo crees que el trabajo social ayude a mejorar el mundo o la vida de las personas? Esta pregunta me la dejaron en Instagram y no anoté aquí el usuario, pero también me pareció interesante, porque a veces algunas personas me han escrito diciéndome que les llama la atención la carrera, que les interesa, a lo mejor han tenido un acercamiento como voluntarios o haciendo algo y se enteraron de que había una licenciatura y están interesados como en estudiar para poder, digamos, hacer esas actividades con un mayor fundamento y con la preparación adecuada. Y creo que es muy valioso. En general, el trabajo social, a mi parecer, no está lo suficientemente valorado, porque el tener esta visión integral de las personas y del entorno social en general nos permite poder acompañarles, en muchos casos, a que descubran su propio potencial, ¿sí? A ejercitar esos recursos a que a veces las personas tienen y que no se han dado cuenta, para poder mejorar su vida y su situación en particular. Hay personas que a lo mejor están en una situación, vamos a decir, una mujer que vivió una situación de violencia doméstica, no tiene estudios, no tiene la capacidad económica para poder mantener a sus hijos, y quizá un trabajador social, una trabajadora social que esté cerca de ella, pues le va a acompañar en el proceso, obviamente a nivel emocional, pero también para poder observar qué posibilidades tiene esta persona para poder salir adelante en la situación en la que está actualmente, ¿sí? Quizá ayudarle a identificar alguna habilidad que tenga para poder desarrollar una actividad que le permita tener ingresos, ¿sí? Que la persona pueda salir adelante por sí sola, acompañarla en este proceso para ayudarle a cubrir sus necesidades básicas y que pueda aspirar a una mejor calidad de vida. Eso a veces el mejor profesional que te puedes encontrar para ello es un trabajador social, ¿sí? Tomamos en cuenta el aspecto del empleo, el aspecto económico, el aspecto emocional, también el aspecto familiar, todas estas áreas, esferas que las personas tenemos
pero que a veces nos enfocamos en una sola cosa y que no tenemos esta visión. Yo creo que esa es la principal cualidad de los trabajadores sociales, el ser estas personas proactivas que buscamos soluciones y que queremos contribuir a que la persona movilice sus propios recursos para que pueda mejorar su situación. Ese cambio que la persona requiere en su vida personal es un cambio que también pudiéramos generar en un grupo, en una misma comunidad, que con esos pequeños cambios pues se puede generar un cambio mayor en el mundo. Nosotros, los trabajadores sociales por sí solos no cambiamos el mundo, sino que contribuimos a que en una persona, en una familia o en un grupo, estas mejoras puedan ser una realidad, y que esto a fin de cuentas pues va a contribuir a que tengamos un mundo mejor. Para poder tener un mundo mejor tenemos que empezar por nosotros y por el entorno más próximo. Y yo creo que esto que he podido mencionar sobre el trabajador social puede darnos una visión, digamos, general de cómo vemos el mundo y cómo vemos las capacidades y el potencial de las personas cuando estamos abordando una situación vulnerable. Tenemos la posibilidad, tenemos la capacidad de poner nuestros conocimientos al servicio de las personas para que puedan mejorar su vida y con esto contribuir a generar un mejor mundo o cambiar el mundo de alguna manera. La penúltima pregunta dice: ¿cuál es tu mejor o peor experiencia como trabajador social? Me parece que esto ya lo he comentado en otro video, pero es lo primero que se me vino a la mente cuando leí la pregunta. Todavía no era trabajadora social titulada, pero estaba en una de estas prácticas que te ponen en la universidad, trabajo social de casos. Era una de las materias más importantes, digamos, todas son importantes, ¿verdad? Pero hay ciertas materias que tú sabes que tienen el peso de tu formación profesional. Una de ellas era esta, era el método de casos. Y me asignaron precisamente en el área educativa, un caso de un alumno de nivel básico, de una primaria. Tenía una condición de salud, no estaba especificado qué era lo que el niño presentaba, pero digamos que esta condición pues le dificultaba la socialización con sus compañeros. Digamos que el niño no recibía este cobijo y esta atención que se requiere de un padre presente, sino que el señor, por sus actividades profesionales, pues estaba bastante ausente en cuanto a la educación de su hijo y en general de todo lo que pasaba con él. La madre era una persona también con algunas cuestiones, sobre todo emocionales. Ella estaba recibiendo atención de depresión, de ansiedad. Y al parecer el niño estaba también presentando estas situaciones. Pero yo lo recuerdo como una experiencia bastante incómoda. Y según mi memoria, yo creo que nos faltó mucho más seguimiento de parte de los docentes o de la escuela en general, como para abordar de manera adecuada esas situaciones, porque es que realmente no sé ni cómo describirlo, pero yo me acuerdo que estaba en la sala de la casa, que amablemente esta familia pues me recibió, y yo les di algunas estrategias, porque el niño presentaba algunas cuestiones de dificultades para conciliar el sueño, tenía como estos ataques como estos episodios de pánico que la madre pues digamos que batallaba mucho para poder contenerlo, y el papá pues estaba completamente ausente de todo esto que tuviera el niño en cuestión de necesidades. Vaya, yo lo interpretaba como que el padre de familia no le daba importancia a eso, sí, como que la mamá era quien estaba al 100% con el niño, pero ella también necesitaba una atención de manera urgente. Entonces fue una cuestión que la verdad es que yo hice lo mejor que pude, pero ya viéndolo al paso de los años pienso que era una situación que requería realmente una atención del trabajador social titular, vaya, del licenciado que estaba a cargo de esa unidad de servicios de apoyo a la educación regular, de USAER, que no, yo sentí que no se le estaba dando la atención adecuada. En esa unidad había trabajador social, había psicólogo,
y pues se le pudo haber dado atención. Siento que me lo dieron como, bueno, mira, ahí está un caso interesante para que tengas, digamos, tela para cortar en tu tarea, ¿no? Así yo lo interpreto. Y realmente son cuestiones que requieren la atención, que requieren la seriedad adecuada. Y yo siento que no era un caso como para que yo lo pudiera abordar. Yo recuerdo que alguna de las cosas que hice fue darle estrategias como a la familia en general, al padre, a la mamá, sugerencias para que pudieran mejorar la situación del niño. Pero yo creo que con mi inexperiencia no me tomaron en serio. O sea, sobre todo el padre de familia, yo creo que estoy segurísima que no me tomó en serio. No sé qué tanto le haya molestado, incluso que la misma escuela pues me haya como asignado a ese caso. Pero bueno, pues son cuestiones que uno se tiene que enfrentar y te ayudan a ver que realmente se requiere, hay mucho trabajo por hacer, en general en todas las áreas, pero en el nivel educativo hay tantos aspectos que se tienen que mejorar, pero que estamos a tanto, creo yo, de distancia de solucionar. Pero bueno, lo que nos queda es dar pasos poco a poquito para poder hacer algo por mejorar ahora sí que nuestro entorno más próximo, nuestro grupo, nuestros alumnos, nuestra familia, y pues ya de ahí los demás que hagan lo propio. Y bueno, pues esa fue mi experiencia. A lo mejor no fui muy, muy detallada en cuanto a la descripción, pero sí la recuerdo como algo realmente no muy agradable o una experiencia no tan exitosa. Siento que no hice un cambio en esa familia, siento que me faltó apoyo, mucho respaldo como para, no sé, de mi institución y también de la escuela en la que fui asignada. Y pues también la familia pues tenía, creo yo, situaciones mucho más graves que pues no se iban a solucionar con la atención de una practicante de trabajo social, sino que requiere una atención mucho más completa y más presente, más que un periodo, un semestre que yo estuve trabajando con ese caso. Pero bueno, en general creo que fue una experiencia que me ayudó a aprender también mucho sobre cómo mejorar mi labor. Y pues bueno, ahí les comparto un poquito de lo no tan padre que me ha tocado. Que la última pregunta que tengo para este video es: ¿cuál es tu próximo objetivo o meta en cuanto a tu profesión? En trabajo social, la verdad es que me gustaría también actualizarme, es uno de mis objetivos. Me he enfocado mucho en la docencia, mi formación profesional, mi actualización ha sido totalmente enfocada en la docencia, sobre todo en cuestión de las exigencias que actualmente tengo. Pues me piden obviamente que me siga capacitando, es parte de las necesidades de mi trabajo y lo hago con gusto, pero también uno como obviamente trabajador, pues la intención siempre es crecer, ¿no? Me gustaría mucho que en los próximos meses, años, pues pueda tener un incremento de horas. Definitivamente creo que tengo la capacidad para obtener alguna promoción. Me gustaría mucho desarrollarme, crecer en este aspecto. Tengo ya una maestría. Está en mis planes, digamos, a mediano o largo plazo, estudiar otro posgrado. No sé si otra maestría o un doctorado, pero bueno, son parte de las opciones. Y bueno, lo que se vaya acomodando de acuerdo a mis planes y fluir con lo que va surgiendo, que me acerque un poquito más a los objetivos que tengo. Creo que eso es en general como lo que busco para mí en los próximos años. Hasta aquí llegamos con este video. Te agradezco mucho por llegar hasta el final. Si tienes alguna duda, alguna pregunta que te gustaría que respondiera, por favor déjamela en los comentarios, que todos los voy a estar leyendo y respondiendo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo video. Bye.